desearos buenos días a todos y daros la bienvenida a este seminario titulado Todo lo que debes saber sobre la vacuna COVID-19, seminario que hemos preparado desde el sindicato STAR, por si alguno no lo conocéis, Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana. Desde nuestro sindicato, como organización representativa en la Administración Autonómica, estamos en contacto directo diario con profesionales del Servicio Riojano de Salud, servicios sociosanitarios, servicios sociales, personal docente, así como todos aquellos servicios considerados esenciales para la Administración. En los últimos meses, a través de los medios de comunicación, hemos recibido multitud de noticias sobre la evolución y desarrollo de diferentes vacunas contra la COVID. Parecía algo lejano, pero hace pocas semanas la primera vacuna llegó a España y con ella, en el sindicato STAR, recibimos un aluvión de consultas que iban desde la obligatoriedad o no de la vacuna a preguntas sobre las diferencias entre unas y otras o sobre cuál era la mejor opción. Con el ánimo de dar una información veraz y contrastada que ayudase a despejar dudas y responder a todas estas consultas, planteamos este seminario en el que vamos a contar con la presencia de Elena Andrade Gómez, enfermera actualmente trabajando como profesora titular interina en la Universidad de La Rioja, impartiendo las asignaturas de Enfermería Comunitaria 3 y Nutrición y Dietética en la Escuela de Enfermería. Y además, doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Recordaros que cualquier pregunta que os surja a lo largo del seminario podéis hacérnoslas llegar a través del chat y al finalizar la intervención en el tiempo reservado se contestarán en la medida de lo posible. Ya no voy a continuar, os doy las gracias a todos por vuestra atención y os dejo ya en manos de Elena Andrade Gómez. Te doy paso, Elena. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Vale, ahora mismo me imagino que todo el mundo estará viendo la presentación. ¿Sí? Sí. Sí. Como ha comentado Elisa, durante este seminario vamos a hablar de la vacunación COVID, empezando en primer lugar por algunas generalidades. ¿Cómo se define una vacuna y cuáles son las características de estas? Algunos bulos relacionados con las mismas. Vamos a hablar también de ¿es posible desarrollar una vacuna en tan poco tiempo? A continuación vamos a ir viendo el panorama de las vacunas COVID-19 en el mundo y concretamente en España. Y después trataremos temas como ¿se puede elegir vacuna? ¿Vacunarse es obligatorio? ¿Qué pasa con la vacunación en los niños, en las mujeres embarazadas, en las mujeres dando lactancia en la actualidad? O incluso, ¿todas las vacunas son igual de eficaces en los ancianos? ¿Habrá vacunas en España para toda la población? En primer lugar, quería comenzar definiendo una vacuna. Una vacuna es un preparado que genera inmunidad contra una enfermedad específica, estimulando la producción de anticuerpos. Hay vacunas de muchos tipos, algunas de ellas son vacunas de microorganismos vivos, atenuados, vacunas de microorganismos muertos, etc. Y la vía más común de administración de las vacunas es mediante la inyección, ya sea subcutánea, intramuscular, pero también hay otras vacunas que se administran mediante vaporizador nasal u oral. Actualmente, la vacunación es la medida de prevención primaria que más muertes evita en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente de 2 a 3 millones de muertes son evitadas al año gracias a la vacunación. ¿A quién va dirigida la vacunación? ¿Quién debe vacunarse? Normalmente existen unos colectivos que tienen unas características determinadas que por ellas hacen que puedan presentar cuadros más graves de una determinada enfermedad. Sin embargo, una vacunación, como es en el caso de la actual pandemia COVID-19, puede ir dedicada a toda la población, a la población general, es decir, establecer una vacunación sistemática para controlar la expansión de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, si las tasas de inmunización que se logran son altas, que esto únicamente lo podemos conseguir mediante la vacunación, lo que conseguimos es una protección, por ejemplo, de lactantes, que son demasiado jóvenes para ser vacunados,
Los adultos en edad avanzada en riesgo de padecer enfermedades graves tendrán un menor riesgo de contagiarse e incluso personas que tengan el sistema inmunitario con reducida eficacia, igual tendrán menos riesgo de poder contraer esta enfermedad y enfermarse en formas más graves de la misma. ¿Qué 5 hechos son relevantes sobre las vacunas y hay que conocer? Todas las vacunas actualmente autorizadas son seguras y eficaces. Como más tarde veremos, pasan unas rigurosas fases de los denominados ensayos clínicos, que es mediante los cuales se estima la eficacia y la seguridad que va a tener esta vacuna. Además, las vacunas previenen enfermedades mortales, proporcionan una inmunidad superior a la que se ofrece mediante infecciones naturales y también, por último, dentro de estos parámetros de la OMS, recalcar que una enfermedad reaparecería si la vacunación se detuviera. Además, quería comentar dos conceptos importantes, que es la inmunidad individual y la inmunidad de grupo. Con la vacuna, el primer fin de una vacuna es que una persona genere inmunidad contra una determinada enfermedad, es decir, conseguir una inmunidad individual. Esta sería la finalidad principal. Sin embargo, se conoce que hay otra finalidad indirecta en el que cuanta más gente esté vacunada de una misma población, hay un menor riesgo de expansión de ese virus. Como pueden contemplar en la primera parte de la imagen, estas personas, los que aparecen en azul, no estarían vacunados y serían personas sanas. Y estas dos personas que aparecen en rojo son personas no vacunadas y enfermas. Con el paso de los días, el contagio, veis que se extiende entre todas estas personas, quedando únicamente 5 personas sanas. Sin embargo, si pasamos a observar el segundo y tercer ejemplo, cuando en amarillo se marcan las personas que están vacunadas, sigue habiendo 2 personas enfermas no vacunadas, pero vemos que con el paso del tiempo únicamente se ha producido un contagio de 3 personas. ¿Por qué? Porque se ha producido el fenómeno efecto rebaño o inmunidad de grupo. Hay numerosos bulos que están en relación con las vacunas y me parecía interesante contar los más comunes o lo que comúnmente solemos escuchar en las noticias o la gente se pregunta por ellos. El primero de ellos sería que las medidas higiénicas hacen que las vacunas no sean necesarias. Esto no es cierto, ya que las vacunas es la única manera de conseguir erradicar una enfermedad. Otro bulo es que las vacunas, especialmente las combinadas, que son un tipo de ellas, sobrecargan nuestro sistema inmunitario. Está comprobado que tanto en adultos como en niños, en la vida diaria nos exponemos a cantidad de antígenos para los cuales nuestro organismo tiene que defenderse creando anticuerpos. Por lo tanto, si de todos estos antígenos tenemos que crear una respuesta, una vacuna no consigue que se sobrecargue nuestro sistema inmunitario. En tercer lugar, las vacunas contienen conservantes, como por ejemplo el mercurio, que son tóxicos para los humanos. Esta afirmación es cierta en parte. Las vacunas, para conservar su inmunogenicidad, necesitan llevar unos conservantes y unos excipientes que son necesarios para conseguir el efecto deseado de estas vacunas. Estos están en la vacuna en dosis muy bajas, que por una parte no se consideran tóxicos para las personas y por otra parte, si no, la vacuna perdería su eficacia. Pero en ningún caso se ha visto una reacción de toxicidad a alguno de estos componentes. Las vacunas son responsables del aumento de las enfermedades alérgicas. Sí que es verdad que durante un tiempo coincidió un aumento de la vacunación con un aumento de las enfermedades alérgicas, sobre todo en niños, pero hasta la fecha no hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia científica en el que se haya visto la relación de que la vacunación produce enfermedad alérgica. Por último, en esta parte de los bulos, en torno a 1998, se publicó la persona que tenéis en la imagen, que es Andrew Wakefield, publicó un artículo científico en una de las revistas más prestigiosas a nivel de ciencias de la salud, que es The Lancet, en el que asociaba la vacunación con el desarrollo de autismo en niños. Esto al principio
pues fue un boom y no paraba de salir en las noticias. Realmente se tomaron medidas por si esto podría ser cierto, pero se observó que el artículo no estaba realizado en los criterios sistemáticos en los que se debe realizar un estudio de investigación y que por lo tanto no era cierto. Años posteriores sacaron otras publicaciones en las que se dijo que la vacunación y el autismo no estaban relacionados. Y fue en este momento cuando deshabilitaron al médico británico del ejercicio de la profesión de medicina. A continuación, en España, la vacunación debe ser vista no como hace varios años, en la que parece que al hablar de vacunación solo veíamos población pediátrica, sino a partir de 2019 se creó un calendario común de vacunación a lo largo de la vida, en el que aparte de incluir las personas entre los 0 meses y los 64 años, también se incluyen a las mujeres embarazadas y a los ancianos o adultos mayores de 65 años. Este calendario de vacunación está creado en el año 2020 y es en este mismo año cuando se plantea en nuestro país la estrategia de vacunación COVID-19. Esta estrategia lo que se hizo fue priorizar los grupos a vacunar en cada una de diferentes fases, como veremos, ¿en función de qué? En función de la morbilidad grave y de la mortalidad. En una primera etapa, en España, se están vacunando a los profesionales sanitarios, a personas que trabajen en otros centros sociosanitarios, no tiene por qué ser hospitales o centros de salud, a población anciana institucionalizada y a la población anciana en general. Además, se espera que en una segunda y tercera etapa se concluya la vacunación masiva de la población. Actualmente estaríamos en esta primera etapa y a lo largo de marzo se piensa que puede empezar esta segunda y esta tercera, que falta por delimitar exactamente estos grupos prioritarios. Está actualmente pendiente de anunciar. Si bien se piensa que se va a ir siguiendo, una vez vacunadas estas personas de grupos de riesgo de esta primera etapa, se va a ir siguiendo con otras personas que puedan ser más susceptibles de coger la enfermedad de una manera grave que otras, dejando otras para esta tercera etapa. Actualmente, en España se han distribuido 2.218.000 dosis de vacunación COVID-19 entre todas las comunidades autónomas. Esta cifra es el total de dosis. Como luego veremos, en función del tipo de vacuna, en un vial puede haber un número de dosis u otras. Estas cifras son de dosis. Las dosis que se han administrado ya son 1.988.000 y en torno a 682.000 personas ya han recibido su segunda dosis, es decir, el acto vacunal completo. Para que una persona esté vacunada de manera completa del COVID, este acto vacunal comienza desde que la persona decide vacunarse hasta que concluye con esta segunda dosis, incluso dejando pasar algunas semanas que, como luego hablaremos, se necesitan para crear y para que actúe nuestro sistema inmunitario. La gráfica que les presento abajo es la vacunación según sexo y, como se puede observar, en nuestro país han sido vacunadas actualmente más mujeres que hombres. Simplemente se piensa que es porque debe haber más mujeres en estos colectivos vacunados en la primera etapa. Esta tabla presenta los datos por comunidad autónoma y tipo de vacuna. Vemos en La Rioja que el número mayoritario de vacunas han sido de la vacuna Pfizer y, en segundo lugar, de la vacuna Moderna, y actualmente solo hemos recibido de esas dos vacunas. En total, a La Rioja se han entregado unas dosis en torno a 18.000 dosis, de las cuales han sido administradas casi 16.000. ¿Qué fases tiene que pasar una vacuna para que sea autorizada? Y, por lo tanto, ¿es posible haber hecho una vacuna en tan poco tiempo? Toda primera fase que pasan las vacunas o cualquier medicamento para ser autorizado es una fase preclínica, una fase que le llamamos de laboratorio, en la que sobre todo lo que se quiere mirar es la toxicología y la respuesta inmune que ocasiona esa vacuna. A partir de ahí, ya cuando se empieza a probar esa vacuna en personas, es en la primera fase del ensayo clínico, que es la fase 1, en la que se seleccionan en torno a de 10 a 50 personas, todas ellas voluntarios y sanos. Aquí queremos evaluar principalmente la seguridad. En una siguiente fase
en vez de 10 a 50 personas, se ofrece la vacuna de entre 1.000 y 3.000 personas. Aquí estos voluntarios reciben la vacuna y van buscando cuál puede ser la dosis exacta, al igual que continúan examinando la seguridad. Y por último, esta vacuna se ofrece a miles de personas, todas ellas también voluntarias, para probar cuáles pueden ser los efectos adversos. A partir de ahí, la eficacia y la seguridad de la vacuna se va a seguir midiendo y, como veremos, en el caso de la vacunación COVID-19, ha habido un acuerdo entre las diferentes empresas que han comercializado vacunas y la Agencia Europea del Medicamento de que periódicamente tienen que ir facilitándoles datos que sigan asegurando la eficacia y la seguridad de esta vacuna. ¿Cuál fue la primera vacuna en el mundo? La primera vacuna en el mundo de COVID-19 fue la vacuna Sputnik V. Esta vacuna fue creada en Moscú y fue autorizada en torno al 11 de agosto de 2020 en Rusia. Rusia fue el primer país en recibir una vacuna autorizada de COVID-19. Inicialmente, cuando se autorizó, no se tenían datos muy rigurosos sobre los ensayos clínicos en los cuales se estaba probando, simplemente porque la población que había participado en estos ensayos clínicos todavía no era muy numerosa y además únicamente se tenían datos de unos 2 meses del ensayo clínico. Entonces, por lo tanto, en agosto no se tenían datos suficientes, sin embargo, actualmente, con los datos que se tienen, se ha observado que la vacuna es eficaz en un 91,4% de los casos y el mecanismo de actuación de esta vacuna es adenovirus humano. Bueno, aquí les presento la página web de Sputnik V, donde van contando pues, los diferentes resultados que van viendo sobre la vacuna. Y en esta diapositiva se puede observar el mecanismo de acción y Sputnik V, al tratarse de una vacuna de adenovirus, lo que se hace es, una vez que la vacuna se inyecta en la persona, esta vacuna va a contener la información para codificar la proteína S o proteína espicular. Aquí simplemente lo importante es saber que esta proteína S o proteína espicular es una proteína que se encuentra en la membrana del SARS-CoV-2, el virus causante del coronavirus 19. Por lo tanto, cuando nuestro organismo, al introducirle este adenovirus, codifique esta proteína, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Generar anticuerpos para defenderse contra ella. De tal manera que cuando esa persona se ponga en contacto con el SARS-CoV-2 de manera real, es decir, con el virus causante de la COVID-19, ya tendrá mecanismos de defensa que le podrán proteger para no contagiarse de la enfermedad. Actualmente en el mundo hay unas 63 vacunas ya en fase clínica, en desarrollo, y en torno a 173 vacunas que todavía están en una fase preclínica. Pero, ¿qué está ocurriendo en España? En España actualmente hay autorizadas 3 vacunas, cada una de un laboratorio y con peculiaridades que ahora mismo empezaremos a comentar. Además, hay otras vacunas que todavía no se han autorizado y todavía están por concretar. ¿Qué tiene que ocurrir para que una vacuna se autorice en la Unión Europea y en España? Primero, el laboratorio que ha creado la vacuna, una vez que tiene resultados de los ensayos clínicos y conoce la eficacia y seguridad de la vacuna, tiene que solicitar una autorización de comercialización. Esta es revisada por la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Europea toma una decisión. Una vez que ha sido aprobada por esta, se puede comercializar en todos los países de la Unión Europea. En España, como he comentado, hay 3 vacunas autorizadas, de las cuales vamos a hablar de por qué se han autorizado, cuáles son sus usos, cómo actúan, los beneficios, los riesgos, cuánto dura esa protección. La primera vacuna que se autorizó en España fue la vacuna Comirnaty. Esta vacuna está creada por el laboratorio BioNTech Pfizer, por eso también es muy conocida como la vacuna de Pfizer. Fue autorizada el 22 de diciembre de 2020. Bueno, aquí se muestra
cómo la vacuna, inició el viaje desde Tours, desde Bélgica, en torno al 26-27 de diciembre. Llegó a España y fue el día 28 de diciembre de 2020 cuando las personas que formaban parte de los grupos de riesgo de la etapa 1 empezaron a recibir esta vacuna. ¿Esta vacuna para qué se va a utilizar? Para prevenir la enfermedad provocada por el coronavirus 19 en adultos a partir de 16 años. Esto es importante y luego volveremos a ello. El Comirnaty, la vacuna de Pfizer, a partir de 16 años. En esta imagen pueden ver la estructura del SARS-CoV-2 y ven que en la membrana, en la envoltura, es donde presenta la proteína espicular o proteína S. ¿Cómo actúa esta vacuna de Pfizer? La vacuna de Pfizer es de ARN mensajero y lo que hace es, al introducirse en nuestro organismo, tiene unas instrucciones para que codifiquen la proteína S, que es esta proteína que veíamos que tiene el SARS-CoV-2 en su envoltura, de tal manera que cuando se ha creado en nuestro organismo, va nuestro organismo a generar una respuesta inmunitaria defendiéndose de esta proteína. De tal manera que, al igual que contaba antes, cuando esa persona entre en contacto con el virus real, el SARS-CoV-2, ya sabrá cómo protegerse del mismo. ¿Y cómo se crea esta respuesta inmunitaria? En forma de linfocitos T o células T, que son unas células que se crean en la médula ósea, maduran en el timo y son las que nuestro organismo produce cuando tiene que defenderse ante una respuesta, tiene que crear una respuesta inmunitaria. Vale. ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna Comirnaty de Pfizer? Esta vacuna se probó en 44.000 participantes de un ensayo clínico, de los cuales un 50% recibieron la vacuna Pfizer y otro 50% recibieron un placebo. Se utilizó la técnica enmascaramiento simple ciego, que esto es que las personas participantes del estudio, todas ellas voluntarios, desconocían si habían recibido la vacuna Pfizer o el placebo. Después de examinar cuánto se había reducido el número de casos sintomáticos de COVID-19, se vio que había conseguido reducir en un 95% el número de casos sintomáticos. Por lo tanto, esta vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%. ¿Cuáles son las reacciones adversas que puede tener esta vacuna? Lo más importante es que hasta la fecha la mayoría de las reacciones adversas son leves o moderadas y que además no se extienden en el tiempo, tienen una duración muy limitada. Si bien es cierto, más de 1 de cada 10 personas han tenido dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos, cansancio tras la administración de esta vacuna. Y menos de 1 de cada 1.000 han tenido debilidad muscular en un lado de la cara. ¿Por qué si en la vacuna, al ser de ARN mensajero, no se inocula el virus real de la COVID-19? A una persona no le puede causar la enfermedad. ¿Por qué? Si no le puede causar la enfermedad, al administrarle esta vacuna puede tener dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares. Esto es algo que frecuentemente la gente se pregunta. Y esto simplemente es porque aunque la vacuna no administre el virus que produce la COVID-19, lo que sí que hace es generar una respuesta inmunitaria. Entonces, en el momento que nuestro organismo tiene que producir linfocitos para defenderse de ese agente o cuerpo extraño, que en este caso sería la proteína espicular, es lo que puede hacer que cause cansancio, dolor de cabeza, la propia respuesta inmunitaria. Además, ¿cuánto reduce la transmisión del virus de una persona a otra o cuánto va a ser la duración de la protección? Es decir, las personas que ya han tenido las 2 dosis, ¿cuánto van a estar protegidas? Son 2 cosas que actualmente se desconocen. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los motivos de la autorización en la Unión Europea de la vacuna de Pfizer? Ha presentado una eficacia del 95% y la mayoría de los efectos adversos han sido de intensidad leve a moderada. Además, la Agencia Europea de Medicamentos ha establecido que los beneficios son mucho mayores a los riesgos. Por último, me parece relevante contarles que esta vacuna
ha obtenido actualmente una autorización condicional de comercialización. No es la típica autorización que recibe otras vacunas o medicamentos que van a ser puestos en el mercado. Pero esto es porque en las diferentes fases de las que hemos hablado antes, quizá no han tenido la duración en el tiempo conveniente para que se puedan establecer, se pueda medir la eficacia en diferentes situaciones o tener más datos sobre la seguridad. Por lo tanto, aquí iba antes cuando he dicho lo de que las empresas estaban obligadas a periódicamente enviar información sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. Por eso ahora tienen la autorización condicional de comercialización. Quería poner esta foto simplemente a modo anecdótico, que fue una de las fotos que salió el día que se comenzó a vacunar con la vacuna de Pfizer. Salió esta foto en la que se ve a un profesional sanitario administrando la vacuna sin guantes. Esto, llevó a un montón de críticas. Estos profesionales, el lugar donde se administró esta vacuna fue criticado, y aquí decir que, según datos de la Organización Mundial de la Salud y según evidencia científica actual, para técnicas tipo la administración de vacunas no es necesario el uso de guantes. Sin embargo, una vez que se dijo que la Organización Mundial de la Salud no está indicada, en este caso, en la utilización de guantes, se dijo que, como aquí había que tener algunas precauciones de contacto, en estos casos era conveniente vacunar con guantes. Y a partir de ahí, ya todas las fotos, aquí les muestro algunas que salieron de profesionales sanitarios vacunando, fue con el uso de los guantes. ¿Cómo se administra? La vacuna de Pfizer se administra en 2 inyecciones, es intramuscular, y el lugar de elección es la parte superior del brazo, el músculo deltoides, y tiene que pasar un intervalo de en torno a 21 días entre la primera y la segunda vacuna. No quiere decir que en el momento que se administra la segunda dosis, la persona esté inmunizada. En cuanto a características particulares de la vacuna de Pfizer, tiene que conservarse congelada y no puede estar más de 2 horas a temperatura ambiente. Para administrarla, el vial hay que diluirlo en 1,8 mililitros de solución inyectable de cloruro sódico, y una vez diluida, agitar y remover 10 veces hasta que tenga un aspecto uniforme. Una vez hecho esto, la dilución hay que rotularlo, y únicamente podrá ser administrada este vial diluido en las 6 horas posteriores a la dilución. De un vial, ¿cuántas dosis de vacuna se sacan? Se sacan 6 dosis. Cada dosis, cada persona va a recibir 0,3 mililitros de vacuna. Entonces, el vial contiene 2,25 mililitros, nos permitirá extraer 6 dosis de 0,3 mililitros cada una. Aquí les muestro que, aparte de que cada persona tiene que, eso lo veremos luego, tiene que dar su autorización para la vacunación, hay en algunos centros que están facilitando a las personas que se van vacunando, esto simplemente a modo anecdótico, pues como una especie de certificado en el que pone que se vacunaron contra la COVID y que formaron parte de la historia. La segunda vacuna comercializada y autorizada en nuestro país es la vacuna Moderna, creada por Laboratorios Moderna, la cual fue autorizada el 8 de enero de 2021. Esta vacuna está destinada a prevenir la enfermedad provocada por el coronavirus 19, pero en adultos a partir de 18 años. Fíjense que aquí hay una pequeña diferencia entre esta vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer. El modo de actuación de esta vacuna es igual que el de la vacuna de Pfizer. Es una vacuna de ARN mensajero que consigue que se codifique la proteína espicular y nuestro cuerpo cree una respuesta inmunitaria hacia esta. ¿Qué beneficios se han observado en la vacuna Moderna? Se realizó un ensayo clínico en el que participaron en torno a 30.000 participantes. El modo de realizarlo fue similar a con la vacuna Pfizer. La mitad de ellos recibieron la vacuna Moderna y la mitad de ellos un placebo. Después se observó que los casos se habían reducido en un 94,1%. Este porcentaje es mínimamente inferior que el de la vacuna Pfizer, que como hemos visto es 95%. Por lo tanto, se puede decir que la vacuna de Moderna tiene una eficacia del 94,1%. ¿Cuáles son las reacciones adversas que puede producir esta vacuna? Al igual que la anterior,
La mayoría de ellas son de intensidad leve o moderada y además no perduran en el tiempo, pero como igualmente generan una respuesta inmunitaria en el organismo, pueden producir cansancio, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, etc. Se desconoce tanto la reducción de la transmisión de persona a persona como cuánto dura la protección en el tiempo. ¿Por qué se ha autorizado? Porque la eficacia demostrada es del 94,1% y porque las reacciones adversas son de intensidad leve o moderada. Además, la Agencia Europea del Medicamento ha considerado que los beneficios son mayores a los riesgos. Y al igual que como ocurría con la vacuna de Pfizer, se ha considerado la autorización condicional de comercialización. En cuanto a la administración, esta vacuna también tiene que ser almacenada en congelador y se debe descongelar el vial previamente a su uso. Puede descongelarse o fuera de la nevera durante un corto periodo de tiempo o descongelarse en la nevera entre aproximadamente 2 y 3 horas a una temperatura entre 2 y 8 grados. Una vez descongelado, esta vacuna puede pasar a ser administrada en un tiempo máximo de 6 horas después de que se ha extraído la primera dosis de la misma. Nunca en una vacuna, una vez que ha sido descongelada, puede volver a congelarse. La administración es intramuscular, normalmente en el músculo superior del brazo, en el deltoides, y el intervalo que tiene que pasar desde la primera dosis hasta la segunda es de 28 días. En la de Pfizer era de 21 y en la vacuna Moderna de 28 días. Como sabéis, en las últimas semanas ha estado habiendo noticias sobre nuevas variantes de este SARS-CoV-2, venidas pues, de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil. Y bueno, ayer o durante este fin de semana en la Comunidad de Madrid se ha confirmado el primer caso de la variante brasileña de COVID-19. ¿Y qué pasa con estas variantes y las vacunas que tenemos ahora mismo en nuestro país? Todavía se necesitan más datos para poder afirmar que son igualmente válidas, pero se piensa que no tiene por qué haber ningún problema en cuanto a su eficacia. Es decir, si la vacuna Pfizer ha demostrado tener una eficacia del 95% y la de Moderna de 94,1%, esta se mantiene aunque la variante del COVID-19 cambie. Como se puede ver aquí en esta noticia, eso simplemente dice que la vacuna Moderna ha demostrado ser efectiva, aunque está a la espera de obtenerse más resultados respecto a cómo funcionan las vacunas en estas nuevas variantes. La distribución por vacunas en nuestro país, entre Pfizer y Moderna, han llegado más vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque fue la primera en autorizarse y ya hay, como he comentado antes, 682.000 personas que tienen ambas dosis de la vacuna Pfizer. En cambio, ninguna persona ha completado la pauta con la vacuna Moderna. Recientemente, en nuestra comunidad han comenzado a poner las primeras dosis de esta vacuna Moderna, pero nadie ha completado por el momento la dosis. Tercera y última vacuna autorizada actualmente en España. Es la vacuna de AstraZeneca, que fue autorizada el 1 de febrero de 2021 en nuestro país. Bueno, todos habréis escuchado que bueno, una de las fábricas en las que se estaba haciendo esta vacuna tuvo una alerta de bomba, además también hubo un incendio en la que hubo fallecidos. Y tras pasar por todos estos incidentes, finalmente plantearon el regular esta vacuna en la Unión Europea. Para esto, para regular esta vacuna, luego os contaré los ensayos clínicos que se han realizado, pero ¿para qué vamos a utilizar esta vacuna? Para prevenir la enfermedad provocada por el COVID-19 en adultos a partir de 18 años. Aquí quería dejar claro, y por eso he puesto 2 exclamaciones, este dato, aunque según la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca incluye a las personas a partir de 18 años, luego veremos por qué tiene ciertas acepciones que considero que es fundamental contar. ¿Cuál es el mecanismo de actuación de esta vacuna? La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna es de ARN mensajero. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca es de adenovirus. ¿Qué otra vacuna era de adenovirus? La Sputnik 5.
la primera vacuna autorizada en el mundo. La vacuna Sputnik 5, recordad que era de adenovirus humano, y esta vacuna de AstraZeneca es de adenovirus de chimpancé. Pero lo que hace es, una vez inoculada en la persona, codifica la glicoproteína S, que es la proteína espicular, generando una respuesta inmune para que el cuerpo pueda protegerse en el caso de contraer el SARS-CoV-2. ¿Qué ensayos se han realizado para poder autorizar esta vacuna? Se han realizado 4 ensayos clínicos, en torno a 24.000 participantes se ha contado con ellos. Se utilizó también el 50% recibieron esta vacuna AstraZeneca y el otro 50% un placebo. Se observó una eficacia del 59,5%, sin embargo, hay que destacar que la mayoría de los participantes, de estos 24.000 participantes del estudio, tenían entre 18 y 55 años. Por lo tanto, no se puede determinar con exactitud la eficacia en mayores de 55 años. A medida que se vayan realizando, que estos ensayos clínicos vayan avanzando en fases o se vayan realizando otros ensayos clínicos, sabremos cómo actúa esta vacuna en ancianos. Ahora mismo sí que es verdad que en la ficha técnica y en otra documentación que he podido encontrar, pone que la población a la que se le puede administrar en la vacuna es a partir de 18 años, si bien es cierto que el rango exacto sería de 18 a 55 años. En cuanto a las reacciones adversas, muy similar a las anteriores, con frecuencia puede producir fatiga, malestar, febrícula, escalofríos, pero hasta la fecha no se ha presentado ninguna reacción adversa grave. Se desconoce también tanto la reducción de la transmisión del virus de una persona a otra, así como cuánto va a durar esta protección. Es decir, se desconoce durante cuánto tiempo esta persona va a poder estar protegida del SARS-CoV-2. Y los motivos por los cuales se ha autorizado es porque ha demostrado tener una eficacia del 59,5% en 4 ensayos clínicos, los beneficios han sido mayores a los riesgos y la autorización es condicional de comercialización, a la espera de nuevos datos. ¿Cómo se administra esta vacuna? Son 2 dosis separadas de 0,5 mililitros cada dosis. En un vial hay 10 dosis. Y entre una dosis y otra tienen que pasar entre 4 y 12 semanas. La administración es intramuscular, a elegir la parte superior del brazo. Importante, no deben mezclarse ninguna de las vacunas habladas hasta el momento con ningún otro medicamento, y también es fundamental que si la persona ha recibido una primera dosis de una determinada vacuna, la segunda dosis sea de la misma. Bueno, aquí he puesto una infografía sobre datos más relevantes de esta última vacuna, de la vacuna de AstraZeneca, que estarán incluidos en la documentación que he facilitado al sindicato, en el que podréis ver algunas cosas en detalle. A continuación, ¿se puede elegir vacuna? No, actualmente en nuestro país no se puede elegir qué vacuna ponerse, aunque sí que se va a tener en cuenta, en función de lo que se sabe de cada una de estas vacunas, cuál puede ser más conveniente a administrar en unas personas u otras, pues según la edad y según otras características, como por ejemplo comorbilidades, es decir, según enfermedades que pueda tener ya la persona. Ahora vamos a ir viendo consideraciones especiales de las 3 vacunas autorizadas en nuestro país. Lo primero, los niños. ¿Qué pasa con los niños? ¿A un niño se le puede vacunar o todavía no? ¿O cuándo se le va a poder vacunar? Ninguna de estas vacunas ha demostrado eficacia en niños. Es decir, esta eficacia no se ha visto contrastada en ensayos clínicos, aunque se piensa que va a poder ser eficaz también en los niños. La vacuna de Pfizer, la Comirnaty, de la primera que fue autorizada y de la primera que hemos hablado, debe administrarse a partir de los 16 años, y la vacuna Moderna y la de AstraZeneca a partir de los 18. Entre la lista de conocimiento que falta sobre la protección de esta vacuna, las empresas se han responsabilizado de contar cómo van a actuar estas vacunas en niños próximamente. En cuanto a la fertilidad, ¿puede afectar estas vacunas? Aunque no se tienen datos suficientes,
se piensa que no pueden ocasionar problemas respecto a la toxicidad reproductiva, aunque es conveniente que una persona con deseos de embarazo y se quiere administrar la vacuna, una vez que se ha administrado la primera dosis, deje el tiempo suficiente, que serán 21 o 28, dependiendo de la vacuna que se ha administrado, se administre esta segunda dosis de vacuna y en ese momento todavía espere en torno de 2 a 4 semanas para continuar con sus planes de una búsqueda de embarazo. En cuanto a una persona ya embarazada, alguien embarazado, me preguntaban, ¿se vacuna, no se vacuna? Los datos que hay disponibles hasta el momento nos sugieren efectos perjudiciales, pero todavía es necesario tener más información. ¿Qué es lo que, lo que se dice que se haga ante una persona embarazada? Hay que ver cuáles son los beneficios y los riesgos. Es decir, si una persona es sana, no tiene patología previa y no tiene ningún factor de riesgo que le pueda hacer que coger la enfermedad COVID-19 de una manera grave, se piensa que puede ser favorable el esperar a una vacunación posterior al embarazo. Sin embargo, una mujer embarazada que tenga factores de riesgo, que se piense que si se contagia de la enfermedad COVID-19 puede tener situaciones de riesgo, podría vacunarse durante el embarazo. Con la lactancia materna tampoco se tienen datos todavía actuales, pero se piensa que no tiene por qué generar efectos perjudiciales. Esta tabla muestra la vacuna de Pfizer, los datos que se han elegido en función de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, pues en Asturias dicen que la vacunación no en embarazadas, pero posible valorar casos especiales. Al igual que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Y en Canarias nos remite a la ficha técnica, que en esa determinada ficha técnica es donde pone que habrá que valorar beneficio-riesgo. En cuanto a grupos étnicos o diferentes sexos, las 3 vacunas en los ensayos clínicos gracias a los cuales se han autorizado, se han incluido personas de diferentes grupos étnicos y de ambos sexos, y ninguna de las vacunas ha perdido eficacia. Cada una de las 3 ha mantenido su eficacia. Pfizer de un 95%, Moderna de 94,1% y AstraZeneca de 59,5%. ¿Qué ocurre con estas vacunas en personas que ya han padecido la COVID-19? Ninguna de las 3 presenta efectos secundarios adicionales en estas personas y se propone que cualquier persona que haya padecido la enfermedad se vacune como se estipula y según la estrategia de vacunación actualmente en España. En cuanto a las alergias, ¿qué ocurre entre las alergias y estas vacunas? Mucha gente me preguntaba, es que tengo alergia a un determinado componente y no me he podido vacunar de la vacuna de la gripe. ¿Qué va a pasar conmigo en este caso de la vacuna COVID-19? Bueno, pues cualquier persona que tenga una alergia a un componente de las vacunas no puede ser vacunado. En la documentación que os van a facilitar desde el sindicato he añadido unas tablas sobre qué componentes forman parte de cada una de las vacunas, por si alguien tiene una determinada alergia para que pueda ver si están presentes en unos u otros. Hasta el momento se han notificado un número muy reducido de casos de anafilaxia, o sea, es decir, de reacción alérgica grave a alguna de estas vacunas, y en los escasos ocasiones en los que se ha producido reacciones de anafilaxia, esta persona no podrá nunca administrarse una segunda dosis. La persona a la que se le ha administrado la primera dosis y le ha ocasionado una reacción alérgica grave, no se administrará una segunda dosis. Se para la vacunación. En personas con inmunodeficiencias, actualmente hay datos deficientes sobre cómo va a actuar esta vacuna en las personas con alguna inmunodeficiencia, pero valorando beneficios-riesgos, como estas personas pueden presentar casos muy graves y complicaciones en caso de contraer la COVID-19, desde el Ministerio lo que se potencia es que se vacunen. En personas mayores o iguales a 65 años, las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado la misma eficacia. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca únicamente
No únicamente, sino la eficacia que ha demostrado la vacuna de AstraZeneca ha sido en ensayos clínicos realizados en personas entre 18 y 55 años. Por lo tanto, no hay suficientes datos para concretar cuál será la eficacia en estas personas mayores o iguales a 65 años. Comorbilidades. Cuando una persona tiene otras enfermedades, ¿qué puede pasar al vacunarse? En la vacuna de Pfizer, la eficacia se mantiene exactamente igual que en otras personas, a un 95%, en casos de asma, EPOC, diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Qué ocurre con la vacuna Moderna? En los ensayos clínicos, cuando una persona se ha incluido, tenía una EPOC, una enfermedad hepática, diabetes, el virus de inmunodeficiencia humana, se ha observado que la eficacia ha disminuido ligeramente, quedándose en una eficacia de un 90,9%. Inicialmente, en personas en población general, la eficacia era del 94,1%, en este caso del 90,9%. Lo mismo ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, que si bien en población general tenía una eficacia del 59,5%, en personas con otras enfermedades tiene una eficacia del 58,3%. ¿Qué otras consideraciones especiales hay que tener con estas vacunas? Cuando una persona presente una enfermedad, una infección leve, o por ejemplo fiebre de baja intensidad en el momento de vacunarse, no está indicado posponer la vacunación. Sin embargo, esto difiere cuando esta persona sufre una enfermedad febril grave o una infección aguda. En ese caso, habrá que posponer la vacunación. En cuanto al registro, todas las vacunas que se administran en las comunidades autónomas se informatizan en un registro que se remiten al registro nacional que se llama RegVacu, donde ahí se van almacenando todas las vacunas que son puestas en las determinadas comunidades autónomas, con fines pues tanto de gestión como para saber cuántas vacunas se pueden necesitar de aquí a los próximos meses, como para llevar un control pues tanto de reacciones adversas como también para hacer estudios científicos y comenzar a hacer relaciones entre pues, vacunación y personas con enfermedades o vacunación y diferentes grupos de edad, porque al igual que se registra dónde se pone la vacuna, brazo izquierdo, derecho, qué lote de vacuna se administra y por supuesto qué tipo, también estos datos se vinculan con el historial médico de la persona. A muchas personas que igual os hayáis vacunado aquí en la comunidad en el momento, nos preguntan todo este historial médico. ¿Por qué? Porque esto se registra a través de la aplicación del Servicio Riojano de Salud, donde ya se tiene acceso tanto a toda la parte de atención especializada como de atención primaria. Entonces, teniendo los datos sobre qué vacuna se os ha puesto, cuándo, qué lote, el sitio de inyección, etcétera, se vinculan con esos datos médicos para poder obtener nuevas conclusiones. Las reacciones adversas son mucho más comunes en los primeros días tras recibir la vacuna y hay que contactar con servicios sanitarios si estas reacciones perduraran a lo largo de los meses. Cuando alguien tiene una reacción adversa a las vacunas, desde el Ministerio de Sanidad se pone en marcha esta plataforma que simplemente forma parte del Sistema Español de Farmacovigilancia, que también en la documentación que os facilitarán está explicada en detalle. Y es una página web en la que cada persona, sea profesional sanitario o no, puede introducir los datos de la reacción adversa que le ha ocurrido. Entonces, de esta manera se almacenan a nivel nacional todas estas reacciones adversas. Con los datos que se han obtenido de estas reacciones adversas hasta la fecha, como se puede observar, la mayoría han sido trastornos generales, entre los cuales se ubica pues, el cansancio, los escalofríos, debilidad general y, en segundo lugar, alteraciones del sistema nervioso, como por ejemplo la presencia de cefaleas. Estas reacciones adversas, al igual que veíamos anteriormente en otra gráfica, han sido mayoritariamente en mujeres. ¿Pero por qué? Esto simplemente puede ser porque en los grupos de riesgo en los que se ha priorizado en esta etapa 1 estaban mayoritariamente mujeres. En cuanto a la notificación de las reacciones adversas, han sido más los profesionales sanitarios que han notificado reacciones adversas que los no profesionales, pero claro, lo mismo que en el caso anterior. En esta fase de la vacuna, en esta etapa 1,
uno de los grupos a los que se ha vacunado son a profesionales sanitarios. Por lo tanto, esto explicaría que hayan sido los que más han notificado reacciones adversas. Esto unido a que estas personas saben cómo notificar reacciones adversas, porque luego también se habla con igual personas que no tienen relación con el mundo sanitario que no saben ni siquiera que una reacción adversa puede notificarse. ¿Es obligatorio vacunarse de COVID-19? No. Al igual que el resto de vacunación que se estipula en el calendario vacunal en España, no es obligatorio vacunarse, pero sí que es necesario realizar una autorización que explique que la persona da la autorización para la vacunación frente a COVID-19. Aquí les he puesto un ejemplo de autorizaciones que emiten una persona, tutor legal o familiar de otra que no puede realizarlo. Esta autorización se ha utilizado mucho en ancianos institucionalizados dependientes. ¿Habrá vacunas en España para toda la población? Aunque actualmente se está vacunando en la primera etapa de vacunación, en la etapa 1, aquí os muestra, estamos aquí. Esta empezó, como se ha comentado, el 28 de diciembre y se piensa que puede extenderse hasta marzo. Frecuentemente nos están llegando pues, noticias como esta que les he puesto en pantalla. La campaña de vacunación se detiene este fin de semana después de recibir 1000 dosis menos de vacunación. Bueno, pues se piensa que va a haber en España vacunas para toda la población, se va a seguir con esta vacunación masiva y se darán más datos respecto a la etapa 2 y la etapa 3 en cuanto se tengan. Actualmente se desconoce cuándo es la fecha exacta en la que toda la población española vaya a estar vacunada. ¿Qué medidas se han adoptado en el mundo y en España para poder garantizar la seguridad de esta vacuna? Esta foto que les muestro es una foto de Inglaterra, donde se han habilitado centros, pues, por ejemplo, polideportivos, colegios, en los que se han instalado pues, esta especie de cubículos para facilitar la vacunación masiva. Además, también en España tanto la vacuna como la vacunación son gratuitas para que toda la población pueda tener acceso a ellas en el momento que le toque según la etapa. ¿Y qué información está pendiente? ¿Qué información no se sabe? ¿Cuánto va a durar la protección? ¿Cómo evita la vacuna las formas más graves? ¿Cómo protege a personas inmunodeficientes, niños, mujeres embarazadas? Y si previene a los casos asintomáticos. Para ir terminando, lo que veis en pantalla es parte de un póster de una estrategia del Ministerio de Sanidad, que es V de vacuna, V de vida. Es un hecho que las vacunas salvan vidas y, como he empezado el seminario, las vacunas evitan millones de muertes en el mundo cada año y es la única manera de erradicar las enfermedades. Actualmente, las personas que ya han recibido la vacuna deben seguir con las medidas de seguridad y protección hasta que se confirme que se ha desarrollado la inmunidad, y las personas que todavía no hemos recibido la vacunación debemos seguir con un adecuado lavado de manos, limpiando con regularidad las superficies que tocamos, utilizando mascarilla, aislándonos en el caso de la presencia de síntomas y cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado en el caso de estar en un momento sin mascarilla, etcétera, hasta que llegue el momento en el que la vacunación masiva se haya dado por concluida. Muchísimas gracias. Hasta aquí lo que en general quería contarles. Ahora no sé si alguien, me podéis hacer cualquier tipo de pregunta o si alguien quiere que haga alguna ampliación sobre alguna parte que no haya quedado del todo clara. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Sí, buenos días. No sé si me oís. Hola, buenos días, sí. Soy Inma Morillo. Mira, te quería preguntar porque yo tuve un proceso de meningitis hace unos años y claro, como en cualquier reacción a una enfermedad, pues se aumentan las citocinas. Entonces, claro, cuando te vacunan, pues pasa un poquito lo mismo, que se aumentan, ¿no? ¿Me puede a mí repercutir cuando me vacunen? Porque hoy me van a poner la primera dosis, por ejemplo. Vale, en su caso... Me han comentado que me van a poner la de Moderna, no sé si será esa al final o cuál.
pero vamos, Vale. tengo un poco miedo, entonces quiero que me aclares eso, por favor. Claro, en su caso, yo pienso, y según todo el conocimiento científico, está justificado totalmente que usted reciba la vacunación y en personas bueno, que han tenido procesos similar al suyo, aunque necesitamos más datos para hacer conclusiones exactas, se piensa que no puede haber ninguna repercusión y que esta vacunación le proteja igual, de la misma manera que a una persona que no haya vivido este proceso. Vale, o sea Al que... vacunarle con vacuna moderna, ya sabe que la eficacia será del 94,1% Sí. Ujú. y que tendrá que recibir la segunda dosis a los 28 días, luego esperar para que su sistema inmune dé una respuesta y en principio no tendría por qué tener ningún tipo de problema. O sea Sí que que le aconsejaría que, bueno, ¿ha comentado hoy o mañana la primera? hoy a las 2 me la Hoy. ponen. Vale, sí que le aconsejaría que igual en torno a los, pues de 3 a los 6 primeros días se Ujú. vigile por si le pudieran ocasionar alguna reacción adversa leve Ujú. y si estas prosperaran pues a lo largo de semanas, que contactara usted con profesionales sanitarios. Pero vamos, hasta Vale, el momento yo creo que la decisión que toma en vacunarse es perfecta, es idónea. vale, gracias. A ti. Buenos días, Elena. Mi nombre es Valvanera Cordón. Me gustaría darte las gracias por la claridad y la síntesis de toda la información que hay en evidencia científica. Y mi pregunta es la siguiente. Con respecto a las personas mayores en tratamiento con anticoagulantes, bueno, se ha visto que se ha vacunado, lógicamente son grupo de riesgo. Entiendo que, pues, que es recomendable, pues valorando pros y contras, la vacuna en este tipo de personas. ¿Haría falta tener algún cuidado especial más allá de incidir en la presión? Bueno, sobre todo en tratamientos novedosos como puede ser la lixiana. Gracias. Hola, Valvanera. Muchísimas gracias por lo que me has dicho y por la pregunta. Estaba buscando, sí, es que no me quería detener mucho a comentar esto, pero me parece fundamental aclararlo. ¿Y qué ocurre en las personas que tienen, pues, por ejemplo, trombocitopenia o trastornos de la coagulación? Porque aparte de qué puede ocurrir con la vacuna, entra ahí un poco el qué puede ocurrir, porque sabéis que estas personas está contraindicado la administración de inyecciones intramusculares y esta vacuna es intramuscular. Entonces, debe tenerse bueno, la misma precaución que en cualquier otra persona al administrarse. Deben recibir la vacunación, tanto cualquier persona que padezca trombocitopenia o un trastorno de coagulación, por ejemplo, la hemofilia, porque se considera que estas personas bueno, deben recibir la vacunación y tienen que tener precaución, sobre todo en las horas posteriores, y notificarlo a los profesionales sanitarios en el caso de producirse sangrado o formación de hematomas. Aunque siempre que se administre una vacuna, la persona a la que se le ha administrado debe esperar fuera un tiempo determinado, en torno pues, a 15-20 minutos. Bueno, alguien puede comentar, esto no siempre se hace, es lo recomendable, por ejemplo, que apareciera una reacción anafiláctica. En estas personas, para garantizar su protección, sí o sí se requiere que esperen por casos de sangrado masivo o de formación de hematomas, etc. Pero quitando eso, la vacuna va a tener la misma eficacia y no se piensa que puedan presentar reacciones adversas más graves que cualquier otra persona. No sé si Valvanera... ¿He respondido? ¿Sí? Valvanera, si me puedes confirmar... Sí, Elena, que me cuesta esto de la tecnología. Te has explicado perfectamente. Era lo que yo imaginaba, que hay que valorar pros y contras y que con toda la cautela y las medidas que ya conocemos, pues mantener la vacunación, pues como comentabas, ¿no? A la salida del centro donde se vacune, pues tener se especial esperen. cuidado, ¿verdad? Sí, que se Gracias. esperen porque puede ser importante, porque muchas de estas personas igual no se pueden esperar y si el sangrado masivo se produce de camino a su casa, pues la manera de resolver el problema se dificulta mucho más que si ya está en el propio centro de salud. Entonces, fundamental que se esperen y que haya una vigilancia exhaustiva por parte del profesional sanitario que administra la vacunación de enfermería. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti, Valvanera. Hola, Elena. Me ha encantado tu charla y muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad.
y a ti concretamente me ha encantado tu claridad y tu forma de hablar. Te quería preguntar, por ejemplo, siendo alérgica concretamente a la vacuna de la gripe, al huevo, no se vacuna, es mi madre, no se vacuna, entonces quería saber qué podía hacer con esta vacuna. Vale. Dentro de las fichas técnicas, bueno, muchísimas gracias Isabel, y dentro de las fichas técnicas de la vacuna hay unas tablas que se van a encontrar, unas listas de excipientes, que es lo que lleva la vacuna, además de lo que es el propio ARNM. Entonces, se piensa que en esas personas no puede haber ningún problema en la vacunación por los componentes en los que está compuesto por lípidos, colesterol, ácido acético, sacarosa, y se piensa que para estas personas no puede haber toxicidad, y lo único que igual hay alguna vacuna que sea más conveniente que otra. Ella hasta la fecha, o sea, de la gripe no se vacuna, No. y se ha vacunado ya con la vacuna Pfizer, imagino, del No, COVID, tampoco. o todavía no. No. Todavía no. Estamos a la Vale. espera de poder decir sí o no cuando le toque, quiero decir. Vale, pues en principio yo creo que valorando beneficios y riesgos sí que esa persona debe vacunarse. Si alguien me preguntara entre vacuna Moderna, porque ya al pasar a Moderna no creo que sea con Pfizer, pero bueno, entre vacuna Moderna y AstraZeneca, en mi opinión, vacuna Moderna, por lo que he comentado de los de 18 y 55 años, por su edad, debe vacunarse por Moderna, y en función de lo de las alergias, se piensa que puede no haber ningún problema. ¿Vale? De todas maneras, cuando en la documentación esta se va a encontrar vas a ver, Isabel, toda la lista de excipientes, por si acaso tuviera alergia concretamente a uno de ellos. Y eso lo voy a tener para poderlo... ¿Lo vais a enviar? Sí, las compañeras del sindicato, sí, sí, no sé sí, ya he de qué puesto, manera, perdona. Sí, ya veo. Vale. pero lo van a hacer llegar. Y quería mirar a ver si había, en principio, en cuanto a los excipientes concretos, no hay excesivas diferencias entre uno y otro. Sí que se comentó mucho, creo que era en la vacuna AstraZeneca, tenía una parte de etanol. Era la que tenía una parte de etanol, que se pensaba que para personas igual alérgicas al etanol era más conveniente cualquiera de las dos, si Pfizer o Moderna. Pero en cuanto a las otras, en general, la lista de excipientes, hombre, varía un poco en cuanto a la numeración de algunas pues, fosfocolinas o gliceroles, pero yo creo que no tendría ningún problema. De acuerdo. Muchas gracias por todo. Vale, te traslado, Elena, alguna de las preguntas que han llegado por el chat. A ver, sí, nos preguntan si pueden vacunarse las personas que han pasado por una intervención de trasplante de órganos. Vale. Todavía no hay información. O sea, todavía las vacunas no se han probado dentro de la población que se ha incluido en los ensayos clínicos, no se han incluido a personas con esta característica. Si bien es cierto que lo que se dice es que la eficacia no se va a ver disminuida y que podrían perfectamente vacunarse. Pero es verdad que dentro de los ensayos clínicos no hay personas que tengan esta característica. Vale, y respecto a las dosis, te resumo dos preguntas. Por un lado nos preguntan si de un vial se sacan 6 dosis, que serían para 6 pacientes, y si eso es así para todas las vacunas, ¿vale? Y por otro lado, relacionado con las dosis, nos comenta Beatriz que hay noticias estos días sobre la posibilidad de que personas con anticuerpos solo necesiten una dosis. Vale. Si esto es así. Vale.
En cuanto a la dosis del vial que se pueden, bueno, las cajas, digamos, que algo que no he comentado y también me parece importante, sobre todo para los profesionales sanitarios, es que cuando se guarden en el congelador no se saquen de las cajas en las que vienen, porque les puede afectar a la eficacia la luz. Entonces deben guardarse en neveras en las propias cajas. Vienen en cajas de 100 viales. En el caso de la vacuna Pfizer. Un vial de la vacuna Pfizer, una vez diluido, tendrá 2,25 mililitros. De ahí, de un vial, se van a sacar 6 dosis, que se van a administrar a 6 personas diferentes, en un plazo máximo de 6 horas. O sea, una vez que se carga la primera dosis, tienen que pasar solo 6 horas hasta que se acabe ese vial completo. De la de Pfizer, la dosis que se administra son 0,3 mililitros. Sin embargo, de las otras vacunas como Moderna o AstraZeneca son 0,5 mililitros. Y estos viales, en vez de dar para 6 personas, dan para 10 personas. Aunque también AstraZeneca, por ejemplo, se ha comercializado también en 8. O sea, hay viales. No, los que van a llegar aquí se supone que son los de 10. O sea, con un vial, 10. 10 veces 0,5. O sea, un vial sirve para ponerle la primera dosis a 10 personas. Pero también hay viales de 8 personas. 0,5 por 8 personas. Y luego lo otro era lo de que sí, que las personas que hayan generado anticuerpos que solo puedan recibir una dosis. Bueno, esto lo he escuchado, se está diciendo y actualmente no. Actualmente, en la estrategia de vacunación de nuestro país afirma que estas personas tienen que seguir manteniéndose en recibir una primera y una segunda dosis. No hay ningún protocolo en el que, en función de los datos de anticuerpos de la persona, se vaya a evitar una segunda dosis. El protocolo ahora mismo es igual para todos, los 21 días entre una y otra vacuna o los 28 en el caso de Moderna y AstraZeneca de 4 a 12 semanas, pero no, estas personas se pondrían exactamente también la segunda dosis. ¿Sí? O al menos es lo que se sabe hasta el momento. Ningún protocolo recoge el que se vaya a realizar una medición sistemática para ver cuántos anticuerpos tiene y en función del anticuerpo evitarse ponerle una segunda vacuna. No. La vacunación es sistemática y se va a hacer de esta manera en todas las personas que autoricen a vacunarse. Gracias. Hay preguntas también en relación con si las personas ya vacunadas podrían contagiarse y contagiar. Y también nos preguntan qué pasa si entre la primera y la segunda dosis te contagias. Vale. Si se suspende la vacunación o... Vale. En el primer caso, respecto a si una persona vacunada se puede contagiar o no, sí, se puede contagiar. Y más si estamos hablando de que el acto vacunal no se ha completado. O sea, para que una persona esté vacunada totalmente, tiene que darse primera dosis, segunda dosis y pasar el tiempo determinado para que genere una respuesta inmune. Entonces, en el medio entre una primera dosis y una segunda, la persona puede contagiarse. ¿Por qué? Porque no se ha producido esta respuesta inmune completa en su organismo. Esta persona, en el caso de contagiarse, igualmente podría contagiar ella a otros. Y respecto a la siguiente pregunta, que era si una persona... ¿Cómo, Sara? Si entre la primera y la segunda dosis sí. te contagias. Vale, si una persona se contagia entre una primera y segunda dosis, la evidencia científica lo que dice es que se mantenga la fecha de administración de esa segunda dosis, aunque hay casos en los que este contagio ha pasado como muy cerca de que le tuvieran que poner la siguiente dosis y se ha retrasado. Ejemplo, hoy lunes alguien se contagia y tenía la segunda dosis el miércoles. Pues en esos casos sí que se ha dado, ha habido casos en los que esta segunda dosis se ha retrasado. ¿Vale? Vale, muchas gracias por todo. Me retiro. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé si las preguntas del chat... A ver. Vale. Pregunta Aquaris. ¿Y si ya tenemos las 2 dosis puestas, podemos contagiar? Vale. Para poder contagiar
la persona que tiene las 2 dosis puestas ha tenido que tener contacto con el SARS-CoV-2. O sea, primero se ha tenido que contagiar ella. Me imagino que se referirá a eso la pregunta. O sea, esa persona que ha tenido las 2 dosis puestas se ha contagiado, ¿puede contagiar? Vale. ¿Cuándo se ha podido contagiar esta persona? Pues si se administró hace 28 días la primera dosis y hoy se administra la segunda dosis y se contagia mañana, esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se necesitan por lo menos unas semanas tras la administración de esta segunda dosis para que la persona genere la respuesta inmune eficaz. Por lo tanto, si la pregunta es si pueden contagiar en el caso de que ellas mismas se contagien, es sí. Por eso dicen que también se oyó en varias entrevistas que decían alguien, por ejemplo, ¿qué ganas tengo ya de recibir la segunda dosis para ese día ir a abrazar a mi nieto sin mascarilla o repartir besos a mi familia? Esto no es así. Esto no es así. La persona, aunque reciba esta segunda dosis, debe seguir con las medidas de protección durante el tiempo hasta que se genere en su organismo la inmunidad. ¿Sí, Aquaris? Vale. Bueno, y soy Aquí. de nuevo Inma. Voy a preguntarte otra cosa que lo he pensado varias veces también. Oigo a varias personas, no sé. No sé, bueno, yo soy Inma, la que te preguntaba Vale, primera lo de la meningitis. Vale, si por ejemplo vamos a vacunarnos y no tenemos ningún síntoma y resulta que sí que estamos infectados, somos infectados asintomáticos, recibimos esa primera dosis, ¿puede provocarnos más efectos secundarios o empeorar la situación? De esto todavía se necesita más información, pero como esta vacuna no contiene el propio SARS-CoV-2 y lo que hace es contener ARN mensajero, en el caso de Pfizer y Moderna, no. Se espera que las reacciones adversas posibles sean, al igual que en total en la población, mayoritariamente leves o moderadas. Vale, de acuerdo, entonces sin problema. Si bien es cierto que esto tampoco exime de que la persona pueda presentar una reacción anafiláctica, pero esto no dependerá de si está contagiada o no de COVID. Es decir, esta reacción anafiláctica le puede ocurrir a una persona que no esté contagiada. No por eso tendrá más o menos. De acuerdo, vale, muy bien, Gracias. claro. A ti. Vale, estoy leyendo de profesionales. Buenas, Marimar. A ver, los profesionales sanitarios vacunados con las 2 dosis, ¿es obligatorio trabajar con doble mascarilla? Vale. Bueno, esto va a depender de cada uno de los protocolos de dónde trabaja el profesional sanitario. Pues el protocolo suele ser sistemático en todas, pero igual pues en algunos centros sociosanitarios privados tienen su protocolo que difiere del Servicio Riojano de Salud. Aquí cada uno tiene que seguir los protocolos de protección que le faciliten en su servicio, pero sería conveniente trabajar con doble mascarilla o si no se trabaja con doble mascarilla, por supuesto con FFP2. ¿Sí, Maribel? Vale, de la reacción anafiláctica grave después de la vacunación, ¿cuándo se produciría? Esto es importante, nada, a los pocos minutos. A los pocos minutos. Una reacción anafiláctica grave no se produce mantenida en el tiempo. Para evitar que esta reacción anafiláctica tenga repercusiones muy graves, esto no solo con la vacunación COVID, sino con toda la vacunación del calendario, a la persona se le hace que se quede 20 minutos posteriores a la administración de la vacuna, que se piensa que puede ser el tiempo en el que se produzca esta reacción anafiláctica. ¿Sí? ¿Es que esa persona no tiene nombre? Vale. Vale. Luego no sé, algo... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué ocurre? Ah. Vale, no sé si Elisa, Sara, si queréis que comenten algo o alguien que le haya quedado alguna otra duda. Pues no sé si queda alguna pregunta pendiente. Yo creo que no queda ninguna pregunta ya pendiente. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más, Elena. No oigo. ¿Un poco más fuerte? No sé si... Yo creo que no queda ninguna pregunta pendiente. ¿Me oís ahora? Perdón. ¿Me oís? Sí, ahora se oye mejor. Vale. Teresa, gracias, muchas gracias, Teresa.
Ya podéis perdonar porque parece que están de obras en la sala al lado de donde estoy yo, además. Entonces, igual hay un poco de ruido. No sé, yo creo que están todas las preguntas contestadas. Si hay alguna pregunta sin contestar o quieres añadir tú algo, Elena. Yo en principio lo que, pues transmitir eso, lo que ya he contado, que hay 3 vacunas autorizadas ahora mismo, que todas han presentado eficacia y seguridad, que estamos a la espera de recibir nuevos datos, pues por ejemplo, que cómo van a actuar contra estas nuevas cepas o cómo van a afectar a niños, embarazadas, ancianos o personas con otras enfermedades, y que se espera que las reacciones adversas en general tengan una intensidad leve o moderada y no sean mantenidas en el tiempo. En el caso de que lo sean, se debe contactar inmediatamente con profesionales sanitarios y que hasta que se garantice la vacunación masiva de toda la población española, deberemos seguir teniendo que utilizar estas medidas de protección que nos han transmitido desde el Ministerio de Sanidad. Y que muchísimas gracias al sindicato por darme la oportunidad de poder hablar de esto, y que, bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y que cualquier cosa, bueno, en el sindicato tienen mi correo y yo no tengo ningún problema en recibir consultas, o alguien que necesite ampliar la información, tengo un montón de documentación actual, eso también puedo, a través del sindicato se las puedo enviar. Y gracias a ti, Marimar. Y nada más, ponerme a disposición de todos por si alguien... Gracias a ti, Estela. Y que bueno, que espero que todo esto siga avanzando, que pronto estemos todos protegidos y que todo esto se termine, pero que bueno, las vacunas me parecen una estrategia fundamental, necesaria, segura y eficaz, y que hasta el momento es la mejor estrategia de prevención primaria para disminuir las muertes que esta enfermedad está ocasionando en nuestro país y en todo el mundo. Pues si no hay nada más que añadir por parte del sindicato STAR, darte las gracias, Elena, muchísimas gracias. Desde luego que yo creo que ha sido... Bueno, hemos perdido a Elisa, creo que no la oís, ¿verdad? No, yo no. Vale. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, a ti, Elena, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo que ha sido una exposición súper clara y bueno, pues que en el sindicato STAR estamos a disposición también para trasladarte cualquier otra cuestión que a alguien se le haya podido quedar o lo que sea. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchísimas gracias. Sí, no sé si ahora se me oye. Ahora mejor, Elisa, ahora sí. Bueno, pues nada, simplemente dar las gracias a Elena, decirle que yo creo que ha quedado todo estupendísimamente claro, y dar las gracias también a todos los asistentes y a los que no han podido conectarse en directo, pero que van a visualizar el seminario, que se enviará un enlace a través de correo electrónico en los próximos días. Y nada, deciros que esperemos que os haya ayudado y deseamos, como bien decía Elena Andrade, que la vacunación avance y que se consiga la deseada inmunidad de rebaño para poder ganar la batalla al coronavirus. Desearos a todos salud y gracias y hasta pronto. Gracias, adiós.